Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Calo, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hombre al Agua, La Misión. Hoy día vamos a hablar sobre una de las cosas con las que realmente comencé todo este tema de recuperar la salud, la sanación y todo ello. Quizás es de los temas que más yo estudié, en que es la respiración. Pero en este video no quiero entrar en los detalles profundos de la respiración, tanto desde un punto de vista místico, desde un punto de vista científico, que los dos los estudié, a los dos, o con los dos es con lo que me dedico a enseñar a las personas lo potente que puede ser la respiración para poder recuperar la salud, para poder estar mejor en general. Quiero más bien remontarme al momento en el cual estuve buscando qué hacer para recuperar mi salud y pues no conocía lo que conozco hoy día de la respiración, pero lo que aprendí rápidamente de las cosas que podía hacer con la respiración y cómo podía impactar positivamente en mi salud no era tan difícil de encontrar en cuanto a información disponible en internet, me refiero, ¿no? Entonces era dedicarle un poco de tiempo a investigar. Pero en mi caso hubo un disparador de todo esto. Me generó la inquietud el tema de la respiración cuando comencé a ir al mar a intentar nadar. Y digo intentar nadar porque simplemente no podía, y me parecía que mi problema principal era, entre otras cosas, que había miedo y eso. Miedo al mar, me refiero a las olas, a estar sin piso y todo, por diferentes razones. Yo sabía nadar, pero en el mar era otra cosa. Y bueno, yo voy al mar, me doy cuenta que no me resulta posible mantenerme nadando de manera continua más de 3 o 4 brazadas. Tenía que parar a tomar aire, la ansiedad me ganaba horrible. Sentía que me venían todos los monstruos marinos encima, que me caían olas que no existían. Me pasaba de todo y no podía avanzar. Y todas las veces lo volví a intentar, lo intentaba, digamos, teniendo la certeza de que estaba en la orilla, de que tenía piso y todo, pero esto no cambiaba. Estos monstruos marinos en mi cabeza, estas olas inexistentes en mi cabeza, esta sensación de miedo tan terrible, me llevaba a un descontrol de mi respiración que me daba cuenta cuando me ponía de pie y decía, pero ¿qué pasa? O sea, no hay ningún monstruo, no hay ninguna ola, no va a pasar nada, tengo piso además, o estoy con el agua a la cintura, y sin embargo no puedo aguantar más de 3 brazadas, 4 brazadas, que tengo que sacar la cabeza, no para tomar aire de nuevo, sino para parar. Entonces, ahí es donde caigo en cuenta que este tema de las emociones y la respiración están totalmente enlazadas, y suele pasar que no prestamos atención a la respiración porque es una actividad autónoma. Podemos respirar, de hecho respiramos en las noches, estamos dormidos y no dejamos de respirar, eso funciona por su cuenta, lo que no quiere decir que no podamos controlarla, que no podamos utilizarla de cierta manera para causar ciertos impactos en nosotros, porque ahí entendía entonces que las emociones terminan condicionando mi respiración. Si estoy alterado, si estoy desesperado, si estoy con ansiedad, me encuentro respirando rápido, y respirar rápido alimenta esa ansiedad, alimenta esa desesperación, y es un círculo vicioso que no termina. Por eso terminan los ataques de ansiedad, terminan los ataques de pánico y terminan todas estas cosas. Entonces, ¿y si pasa al revés?, decía yo. O sea, si es que ante un evento complicado yo controlo mi respiración, puedo causar también que ese evento complicado, que me causa emociones tan complejas, quizás no impida que aparezcan las emociones, pero de repente puede atenuarlas bastante. Y lo primero que se me vino fue, entonces, si respiro lento, eso fue lo primero. Y entonces era, ok, voy a entrar al mar y voy a tratar de respirar lo más lento que pueda. Voy a tratar de ir lento además. Entonces no voy a tratar de apurarme, voy a mantenerme a un ritmo el más lento que pueda, aunque no avance a ninguna parte. Solamente quiero mantenerme en el agua con la cabeza, digamos, tomando aire y exhalándolo bajo el agua, pero de manera tranquila. Y ese fue mi primer paso con la respiración en el agua. Cuando me di cuenta que funcionó, dije, pues sí, o sea que hay una relación, hay que investigar algo más, ¿no? Y ahí comencé a estudiar la respiración. Y ahí salieron varias cositas que luego comencé a aplicar, primero en la natación, pero después en el día a día, que son las que te voy a compartir ahora.
Dejando el tema del mar, porque esto no se trata de una clase de cómo respirar para nadar. Te contaba esto como anécdota porque fue lo que me pasó a mí, lo que me hizo investigar sobre la respiración. Y entendí 3 cosas importantes. La primera es la respiración tiene que ser lenta. Y no respiramos lento durante el día porque estamos condicionados por el estrés diario. Estamos todo el tiempo desde que despertamos sometidos a estímulos que van a causar en mayor o menor medida niveles de estrés, que en algunos casos se queda en estrés, en otros conduce de repente a ansiedad, en otros a ataques de pánico, que al final del día terminan en insomnio, que terminan en desórdenes alimenticios, que terminan en un montón de cosas que no queremos. Lo peor es que todas estas cosas que acabo de mencionar terminan muchas veces con medicinas, terminan con el hecho de tener que usar químicos para poder manejar mi cuerpo. De las cosas que yo considero, no hay peor cosa que tener que depender de químicos cuando hay poder en nuestro cuerpo muy grande y simplemente optamos por una solución inmediata para que me resuelva ese día que no puedo dormir o para que me resuelva ese ataque de ansiedad, en vez de ocuparme de qué puedo hacer yo con mi cuerpo, con mi mente, para tratar de resolver el problema de fondo, ese miedo que tengo, que causa de repente mi ansiedad, que causa mi ataque de pánico, y tratar de entenderlo. No digo con eso no medicarse, no soy médico, y si es que estás con algún médico y te lo ha recetado, bienvenido sea si eso te da una solución, pero hay que ir más allá de eso, no hay que quedarse con esa parte, eso te resuelve el momento, la idea es resolverlo de fondo. Y entonces, bueno, respirar lento ayuda a que se atenúen todos estos temas de ansiedad, de estrés, de ataques de pánico durante el día. Pero para ello hay que practicarlo, hay que entrenarse a respirar lento. Y nacen estas historias, o estas historias no, nacen estas alternativas de ejercicios en los cuales te comentan, respira por un tiempo de, yo hago siempre así, inhala 1, 2, 3, 4, exhala de repente 4, 3, 2, 1, y esas cuentas simétricas producen un balance, un equilibrio en el cuerpo. Y si la exhalación es un poquito más larga que la inhalación, entonces te relaja un poco más. Entonces, ¿qué hice yo? Ok, vamos a contar 1, 2, 3, 4, voy a contar 6, 5, 4, 3, 2, 1 para exhalar. Eso fue lo primero. Con eso empecé a digamos, entender que esa forma de respirar causaba que respirara lento porque mi respirar normal no iba a ese ritmo y me costaba enganchar mi respiración con ese 4 por 6. Ahora, también me di cuenta que me fatigaba mucho más si respiraba por la boca. Entonces, cuando hacía actividades cotidianas como subir escaleras, por ejemplo, trataba de ir un poquito más lento, cerrar la boca y mantenerla respirando con la nariz. Luego empecé a buscar información y me di cuenta que hay sólidos estudios científicos que demuestran el por qué es dañino para la salud respirar por la boca, exhalar por la boca sobre todo, y cuán beneficioso puede ser hacerlo por la nariz. Entonces dije, ok, ya tengo un segundo punto, respiración solamente por la nariz y respirar lento. Entonces mi respiración 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1 es solamente nasal. Ya tenía lenta, ya tenía nasal, y ahora era ese tema del diafragma que siempre hablaban, respiración diafragmática. Esto es interesante porque cuando estamos estresados respiramos con el pecho, respiramos así. Aunque creamos no estar estresados, no estar con ansiedad, no estar de repente alterados, una respiración a esta altura de aquí es una respiración superficial, el aire no llega al fondo de los pulmones, porque no se involucra el diafragma para eso. Pero más que nada es lo típico que lo puedes ver, la gente que está asustada hace de esta manera. Y eso es porque en ese momento nuestro cuerpo ya está muy afectado. La idea es bajar la respiración a esta zona. Y bueno, no voy a entrar en temas técnicos de la respiración abdominal, de la respiración diafragmática, simplemente aprendí que respirar fuera de esta zona era respirar aquí, y respirar a esta altura implicaba la respiración que a veces se llama respiración abdominal, y es con la que se puede empezar. Luego aprendí la respiración diafragmática, realmente la diafragmática, encontrando información de la respiración abdominal, que luego entendí que no era la diafragmática, y en otro video explicaré eso porque no quiero entrar en ese detalle ahora. Simplemente era echarme, y echado de repente en mi cama, levantarme un poco las rodillas, recoger las rodillas, poner un librito en mi abdomen y entonces inhalar y con mi vientre tratar de subir el librito cuando contaba 1, 2, 3, 4, y cuando exhalaba
6, 4, 3, 2, 1, bajar el librito con mi abdomen. Esa respiración abdominal, respiración que involucra el diafragma, pero no de la manera completa que en algún momento con otro video voy a enseñar. Pero yo empecé con eso y me sirvió un montón, porque sí me causaba mucha relajación. Entonces me di cuenta de que ahora podía respirar por la nariz, podía respirar lento y podía respirar, en este caso, una respiración abdominal, y eso contribuía a bajar las revoluciones de mi día a día, y lo hacía en la mañana, y lo hacía en la tarde, y lo hacía en la noche. Por lo menos 5 minutos en cada uno de los casos. Y tenía al día unos 15 minutos de ejercicios de respiración que aliviaban cualquier evento de estrés o de ansiedad que viniera durante el día, en la mañana, o durante la tarde, o durante la noche. Y cuando llegaba la noche ya llegaba más tranquilo, llegaba mucho más relajado. Entonces, al final se trataba de hacer ejercicios de respiración 3 veces al día, al menos 5 minutos. Y esta parte es importante y quiero recalcarla. Nuestro sistema nervioso se ve afectado por acumulación. Cuando no hacemos nada durante el día para aliviarlo, llegamos al final del día y tenemos una carga hasta aquí de un montón de cosas que nos han pasado. Yo tomé la respiración como si fuese mi lavada de dientes. Entonces me levantaba, hacía ejercicio de respiración. Antes de almorzar, respiración. Antes de dormir, respiración. Y cada momento que yo hacía esto, eso era lo mínimo, a veces hacía más que eso durante el día, pero por lo menos eso ayudaba a que cualquier pico de estrés, ansiedad, lo que fuera, de alteración que sucedió de repente durante la mañana, fuese atenuada con este ejercicio de respiración. Cuando llegaba al mediodía y lo volvía a hacer, atenuaba a aquellos que hubiesen llegado hasta el mediodía. Luego durante la tarde había más, y generalmente en la tarde venían muchos más. Entonces al final del día hacía nuevamente un ejercicio de respiración y con eso terminaba atenuando aquellos eventos que habían causado estrés en mi cuerpo, en mi mente. Es mucho más fácil llegar al final del día, a la noche, para dormir bien, para poder descansar bien, que finalmente el descanso condiciona cómo va a arrancar nuestro día. Si nos ocupamos del descanso, podemos saber que vamos a empezar un buen día al día siguiente, o por lo menos las condiciones van a estar dadas para que sea un día en el que sintamos más energía, en el que nos sintamos mucho más tranquilos, que no nos pegan tanto las cosas que suceden, no nos alteran tanto, porque ha habido un buen descanso. Entonces mi tema era ese, voy a ayudarme a llegar a un buen descanso, y con eso voy a hacer ejercicios de respiración. Este ejercicio que te acabo de contar, 4×6, 4 tiempos para inhalar, 6 para exhalar, con la barriguita inflándola cuando inhalo, con la barriguita desinflándola cuando exhalo, y con eso empecé. Lo curioso, y vuelvo un poco a lo que comenté al principio del video, es que cuando luego fui al mar, después de estar haciendo estas cosas, me daba cuenta que en el mar yo cambié mi manera de respirar, es cierto, pero ahora llegaba al mar con mucha más tranquilidad, porque todos mis días estaban siendo con momentos de estrés atenuados. Voy a poner un ejemplo. Si digamos los problemas de estrés, ansiedad, las alteraciones diarias tenían un valor como de 10 y yo me acostaba con eso, no dormía bien. Pero si durante el día hacía mis ejercicios de respiración, ese valor de repente llegaba a 5 y dormía mejor, y al día siguiente cuando iba a intentar nadar era más fácil, mi cuerpo no estaba con tanta carga, porque a veces dormimos pero no descansamos. El descanso viene por un dormir profundo, y si estamos con el sistema nervioso alterado, no dormimos profundo. Cuando tomamos pastillas para dormir, en realidad no dormimos profundo desde el beneficio del descanso, simplemente ponemos en pausa nuestro sistema nervioso con esas pastillas, y eso quiere decir que no se procesa nada, simplemente se pone en pausa. Cuando pase el efecto de la pastilla, volverá todo otra vez. Por eso es mejor tratar de verlo con el cuerpo. Entonces, bueno, llevado eso a la natación, en mi caso después, me permitió comenzar a nadar de manera un poquito más continua, y me sorprendí de ver que sí podemos hacer muchísimo con nuestro sistema nervioso solamente cambiando la forma en la que respiramos. Y a partir de ese momento me empecé a ocupar de que cada vez que tuviese algún problema que me alteraba mi sistema nervioso, acudía a la respiración, me daba un espacio, trataba de respirar por 3, 4, 5 minutos
Le encontré el gusto a ello porque también se convirtió en un ejercicio como de meditación y eso me daba alivio. Cuando algo funciona, te sientes bien. Esas cosas empiezan a sumar. Te recomiendo entonces, empieza a trabajar con la respiración. Ocúpate de hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche. Todavía no entres en nada extravagante de la respiración. Solamente respira en tiempos de 4×6. Usa tu abdomen para empezar. Luego, si te interesa, puedes investigar mucho más. Yo pondré otros videos sobre lo que he aprendido de la respiración en cuanto a técnicas, específicamente para algunos casos de ataque de pánico, de ansiedad, para mejorar el desempeño deportivo. Hay muchísimo. Es un universo gigantesco. Pero en este video solo te pido, respira por la nariz. Solo te pido, respira haciendo un ritmo más lento del que usualmente usas. Utiliza este tiempo de 4×6 y usa tu barriguita, esa que a veces no nos gusta, pero que se levante y que baje cuando respiras. Echado en tu cama, echada en tu cama, pon un librito encima para sentir el movimiento y te vas a dar cuenta que anulando esta parte del cuerpo cuando respiras vas a causar relajación, te vas a sentir tranquila, tranquilo, vas a contribuir a equilibrar tu sistema nervioso, a relajarte. Esa es una buena condición para estar durante el día. Y bueno, eso es por hoy. En otro momento hablaremos con más profundidad de estos temas. Hay muchísimo, a mí me apasiona, trabajo en eso también, pero en este video, como digo, quédate con eso. Te agradezco por llegar hasta aquí, practícalo, espero que encuentres en ello alivio y bueno, si te interesa ir un poco más en eso, busca, investiga, sé curioso, sé curiosa, hay mucha información, mucho muy útil. Así que nada, te dejo aquí, te agradezco mucho, nos vemos, un fuerte abrazo, chao.